Las conductas adictivas son, independientemente de la sustancia que se tome, un grave problema de salud que no solo afecta al consumidor, sino también a su entorno más cercano. De hecho, con frecuencia son los familiares y amigos los primeros en darse cuenta de que algo no va bien, mientras que el adicto suele ser incapaz de reconocer que tiene un problema. Sin embargo, muchos adictos se sienten aislados, marginados e incluso abandonados por parte de sus familiares y amigos, lo que dificulta mucho que puedan tomar la decisión de buscar ayuda. Y es que convivir con una persona con problemas de adicción no es fácil, y en ocasiones no sabemos cómo ayudarle y persuadirle para que tome la decisión de abandonar su enfermedad. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Camino al Éxito y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Vamos a hablar de ese tema y es bastante común y muchos dicen que ahora la enfermedad, el vicio o la adicción del siglo XXI es la adicción al celular precisamente. Estamos todo el tiempo con el celular, ni siquiera damos el tiempo indicado a la familia, el tiempo de calidad a los hijos o incluso invade nuestro ambiente laboral y en lugar de dedicarnos a nuestras labores siempre estamos adictos con el celular y no necesariamente para hacer un buen uso de él de cara a información que nos vaya a construir, sino más bien información banal que no tiene ningún significado muchas veces. Vamos a hablar del tema con nuestra experta en psicología, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, que ya nos acompaña por acá en Acción 10 en la mañana. Doctora, qué gusto como siempre. Gracias, y decíamos, antes de entrar al aire, si es lo mismo un vicio, si puede haber un vicio y no una adicción, o si es lo mismo vicio y adicción. Sí, es lo mismo, Jocelyn. Lo que pasa que vicio es lo común, el sentido común. Todos decimos tiene un vicio, pero es una adicción, ¿verdad? Y es difícil que usted me decía, o puede existir algún vicio sin adicción, no, porque es lo mismo, ¿verdad? Lo único que se va revisando es la frecuencia, cómo se va graduando, los años que tiene la persona de estar en esa adicción y es lo que tenemos que identificar los tiempos. ¿Cuándo se convierte un hábito en una adicción, doctora? Porque muchos dicen, no, si yo lo puedo, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, yo lo puedo dejar cuando a mí me dé la gana. Lo que pasa es que yo consumo alcohol nada más cuando salgo, soy un tomador ocasional en ciertas oportunidades, o el teléfono yo lo uso por fines laborales. Pero ¿cuándo se convierte en una adicción un hábito? ¿Cuándo se convierte un hábito en una adicción? Cuando te altera toda tu armonía y hasta tus actividades cotidianas. Cuando muchas veces dejas de hacer esas actividades rutinarias por estar, en este caso vamos a tomar de ejemplo el celular. Si es lo primero que vos haces en cuanto te levantás, lo que buscas en lugar de cepillarte, de bañarte, de desayunar, es el celular y estás viendo cuántas notificaciones tenés, por ejemplo, pues ahí ya nos está dando alguna señal que hay o que estamos entrando a una adicción. Hay personas que se van a la cama con el celular en mano, doctor. Cuando nos vamos a la habitación con el celular y pasamos a las 2, 3 de la mañana, y vos decís, sí, es que en todo el día trabajé demasiado y solamente estuve como 20 minutos con ese celular, y tal vez no es cierto. Entonces ahí ya estamos viendo que hay una adicción. O bien cuando no hay internet en casa y vos te pones pero súper enojada, molesta, se va la luz y vos comenzás a decir un montón de cosas porque no tenés a tu mano o al acceso ese celular. Igual pasa con las bebidas alcohólicas, con el cigarrillo, con las drogas. O sea, la persona llega a tener una dependencia excesiva que cambia su carácter, su estado anímico, se vuelven más irritados, agresivos, molestos, en fin, Jocelyn, se le altera toda su paz y toda su armonía. Muy bien lo decía la nota, no solo afecta a la persona que lo está viviendo, afecta a su entorno. No es fácil y se lo digo por experiencia profesional. La familia llega muy frustrada muchas veces cuando le decís a la persona, hijo, eso te hace daño, detené, busquemos la ayuda profesional, y te pueden responder, no, o sea, yo no le hago daño a nadie con fumarme un cigarrillo, por ejemplo. O te dicen, yo no estoy enfermo.
enfermo, yo no tengo un problema. No tengo un problema, ¿verdad? Entonces ahí es mucho más difícil para la familia poder ayudar, porque si el primer paso para este proceso es reconocer que vos tenés un problema. Y ese problema es una enfermedad. La adicción o los vicios, como comúnmente se llaman, son enfermedad que hay que atenderla. Hay una llamada, doctora. Buenos días, le escuchamos. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Más que una consulta es como una observación. Sí. La adicción es muy diferente a un vicio. O sea, como decía la doctora, es una enfermedad de la adicción que lo hace al adicto obsesivo, compulsivo e impotente. Pero un vicio es muy diferente. La enfermedad de la adicción te lleva allá a otro nivel, pues, muy completamente. Pero vicio yo creo que es algo como más superficial. Muchas gracias. Bueno, gracias por su conceptualización, aunque nos conceptualizó desde su punto de vista que es una adicción, más no conceptualizó de una manera contundente que es un vicio, doctora. Es que no hay, con todo respeto, ¿verdad? Respetamos su opinión, pero es que no hay esa definición de vicio como tal, porque eso es sentido común, eso es lo que todo el mundo dice, sí, es mi vicio, fumarme un cigarrito antes de dormir, pero entonces, ¿en qué se te convirtió? O sea, ya no te vas a la cama si no te fumas ese cigarro. Entonces, sí me puedo ir a la cama, pero estoy que me tengo que levantar hasta que me fumo ese cigarro. ¿Qué es eso, Jocelyn? Eso no es vicio, eso se llama adicción. Por lo tanto, pues yo creo que él no encontró la definición de vicio porque no existe, es adicción. Ahora bien, importante también que cuando identifiquemos a un miembro en la familia que tiene una adicción, que no le digamos vas a ir o te voy a llevar a que te atiendan, vamos a ir. Usted se tiene que involucrar como miembro de esta familia, porque es bien difícil aceptar ese primer paso de reconocer. Es más, muchos te dicen, yo no soy adicto, doctora. Cuando comenzamos, ¿y con qué frecuencia usted toma? No, yo tomo una vez al mes, pero no tiene control de su consumo. Un ejemplo, desde que ya esa persona no tiene control de su consumo, ya es adicción, ¿verdad? Otros me dirán, no, usted está equivocada porque solo consume una vez al mes. Sí, pero cae. Sí, pero lo tienen que llevar agarrado entre dos compañeros o dos amigos. Y no puede, correcto, no tiene ese control. Y toma sin parar. No importa que sea una vez en el mes, una vez en la semana. Desde que ya no hay ese control, estamos frente a una persona adicta o una persona enferma a una droga o al cigarro o a lo que sea. Los ludópatas, por ejemplo, las personas que van a los casinos y no pueden detener y te dicen, no, es que casi gano, mira, entonces ese casi gano te atrapa, Jocelyn, y te hace ir la semana siguiente o al día siguiente y vos decís, es que casi gané, estuve por ganarme 5,000 Córdoba, no lo gané ahora, pero yo creo que con un esfuerzo mañana lo logro. ¿Cómo se llama eso? Eso es adicción. En el caso de algunas damas, doctora, que por lo general cada vez que les cae la quincena van a los centros comerciales, van a comprar ropa, van a comprar zapatos y dicen, lo que pasa es que siento, hay sus casos puntuales, siento que mi pareja necesita verme siempre atractiva y en fin, hay mil justificaciones para siempre el hecho de ir a comprar, sea ropa, zapatos, accesorios, y lo tienen como requisito, es cayendo la quincena y van o pasan la tarjeta de crédito y cuando la quincena cae hacen el pago y ahí están esas compras, digamos, son prioridad, debería ser esto prioridad. ¿Y en estas personas ya habrá un problema? No, ya hay un problema, Jocelyn, y ahí caemos a las compras compulsivas. El televidente hablaba del trastorno obsesivo compulsivo. Esa es una patología mental, es una patología psiquiátrica, que no es que la persona está descompensada, eso lo tenemos que aclarar, pero sí mentalmente no está equilibrada, porque hay prioridades, como usted dice, y no necesariamente son esas. Tenemos una llamada y ya seguimos hablando de esto, de este hábito en la mayoría de los casos en las damas. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Sí, caballero, bienvenido. Gracias por llamarnos. Adelante. Buenos días. ¿Se puede considerar un vicio que yo todos los días quiera tener intimidad con mi esposa? Porque todos los días amanezco con esa erección, todos los días. Ok, ¿y desde hace cuánto le ocurre esto? ¿Siempre ha sido así? En los últimos 3 años ya. ¿Qué edad tiene usted, caballero? Tengo 40 años.
40 años. ¿Alguna pregunta, doctora, para él? ¿Es normal? No, es normal, es muy normal que esté tranquilo. Además, eso no es un vicio, ¿verdad? Yo quiero que eso quede bien claro, que no nos confundamos. El vicio es lo que nosotros consideramos como término común. El término científico es adicción. El tener una erección a los 40 años es lo más normal. El que una mujer, por ejemplo, quiera tener sexo con su pareja no es vicio, no es adicción. Aunque tenga el deseo de hacerlo diario. Sí, claro que sí, es que está dentro de lo normal. A veces te dicen, mire, yo hago el sexo hasta 3 veces en el día. ¿Y qué tiene? Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando la otra persona también está a tino con vos, sin obligarlo, obvio, ¿verdad? Distinto es cuando tenemos la relación sexual esas 3 veces al día y todo el tiempo, es decir, se termina la relación, me imagino yo, luego siguen pensando en el sexo y lo que ven lo asocian con el sexo. Es que la adicción al sexo va más allá que eso, Jocelyn. La adicción al sexo tiene que ver hasta con pornografías, ¿verdad? Con pornografía, con querer estar la mayor parte de tiempo en cuestiones sexuales, viendo asuntos sexuales, quizás sexualizando todo, exactamente, ¿verdad? Entonces ahí ya caemos en una adicción. O sea, para todos queremos sexo y en todo lo que vemos andamos pensando en sexo. Caminamos, vamos a un centro de compras, vemos a una dama, vemos a un caballero, entonces está pensando nuestra mente en tener ese sexo. Ahí ya hay un problema como tal, porque cuando uno anda comprando, qué sé yo, en una fiesta, en una actividad, obviamente que estás involucrado en la actividad que vos estás desarrollando en ese momento. No necesariamente vas a estar pensando en aquella mujer pasó y ya voy a tener sexo con ella, ¿verdad? Entonces, si eso está sucediendo de manera repetida, ojo a eso. Ahora, volvamos al tema de las compras, en el caso de las damas, y puede que hayan caballeros así también, ¿verdad? Esto no es exclusivo de un género o de otro género, pero voy a este tema porque veo con bastante frecuencia ejemplos como este. ¿Y qué pasa si yo como mujer veo que esas compras constantes ya están afectando mi economía? Ahí tengo que pararla. Pero si a pesar de que están afectando mi economía no lo hago, tiene que parar, y las compras compulsivas están muy ligadas a las conductas adictivas, ¿sí? Lo que pasa que dentro del CIE-10, del manual que tenemos para dar los diagnósticos de trastornos mentales, está clasificado como compras compulsivas, trastornos compulsivos, pero la literatura nos dice, te lleva a conductas adictivas, aunque no esté dentro de esas conductas como tal. Las adicciones, las drogas, los juegos, no así las compras, está dentro de la categoría de compras compulsivas. Ok, entonces es importante hacer un alto en el momento en el que veamos que ya se nos está volviendo un hábito que no podemos contener, doctora. Es que más que hábito, Jocelyn, más que hábito ya es una conducta que te va a afectar, porque está afectando tu economía. Entonces usted lo debe de detener, y viene ahí la recomendación. Cuando nos damos cuenta que una dama, la quincena, y bueno, yo no sé, quedará con 500 córdobas en su bolsa porque se compró de todo, cartera, camisa, zapatos, o a lo que se incline. La dama tiene una inclinación, por ejemplo, o a las carteras, o a los zapatos, a los relojes, correcto. Entonces tienen algo en particular. Entonces usted tiene que hacer acompañar de una persona que no tenga el mismo trastorno, porque aquí ya hablamos de un trastorno, que no tenga el mismo trastorno, porque si no, no hace absolutamente nada. Entonces te tienen que ayudar deteniéndote un poco. Ya para concluir, doctora, ¿cómo tratar el problema de la familia con esa persona que tiene ya una adicción? Usted lo decía, la negación es lo principal, es decir, la persona dice yo no tengo nada, pero a veces confrontamos tanto que más bien orillamos a esta persona que no tenga la confianza con nosotros de decir, sí lo reconozco, ayúdame. ¿Cómo tratarlo? Las adicciones tienen una predisposición genética, Jocelyn, y desde ahí debemos de ser comprensivos, revisar en el entorno de la familia si hay esa predisposición para que uno o varios de nuestros miembros tenga este problema. Número 2, la comprensión es vital. Número 3, si lo identificamos, acudir con él o con ella a un especialista y no
no censurarlo, porque de esa manera no le estamos ayudando. Yo creo que importante es que nos involucremos y que le digamos que es parte nuestro y que la solución también va a depender de él y de lo que ellos aporten como familia. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado y habernos hablado de este tema a rasgos generales. Si usted tiene un problema en específico, escríbanos como Acción 10 en la mañana y con mucho gusto nos llama también, nos sugiere el tema y lo abordamos acá en su segmento Camino al Éxito. Vamos a seguir con mucho más. Está preparadísima Odili Vargas.